Hola a todos, bienvenidos a este recorrido por la historia reciente de Colombia, un viaje desde los 90 hasta la actualidad. Veremos cómo los cambios políticos, sociales y económicos han moldeado nuestra nación, desde la creación de la Constitución del 91 hasta el impacto de la pandemia y el giro hacia la izquierda. Exploraremos cómo estos eventos transformaron la identidad y la cohesión social del país. Como primera parte, hablaremos de los inicios del siglo XXI, más específicamente cómo las movilizaciones sociales llevaron hacia la Constitución del 91 con la primera papeleta, o primera o séptima papeleta, que marcó un antes y un después en la historia de Colombia. Este movimiento se llevó a cabo tras las elecciones y se incluyó una papeleta, como lo dice su nombre, la séptima papeleta, en la cual consultaba sobre el deseo de una nueva constituyente que reformara la política y culminó pues con la aprobación y el reconocimiento hacia ese deseo popular que instauró o fortaleció los derechos fundamentales, promoviendo la descentralización de Colombia, que históricamente ha enmarcado el conflicto armado en Colombia con las FARC, el ELN, desde décadas posteriores, que buscaba pues consolidar una democracia inclusiva y participativa. Sin embargo, pues en los años posteriores trajeron retos, ya que pues la implementación de esta constitución se hace especialmente complicada en Colombia, ya que reconoce muchos derechos los cuales se habían negado durante décadas a la población colombiana, la cual se enmarcaba más en derechos hacia las élites y hacia las clases políticas predominantes. Entonces, pues su consolidación ha sido un problema constante y pues llevó a posteriormente en 1999 eh, bajo bajo el concepto, la premisa de una seguridad eh, faltante o inexistente para la época, llevado por procesos de paz que fueron infructuosos, procesos de paz mal planteados, lo cual llevó a una inseguridad y a un crecimiento del narcotráfico exponencial. Entonces, pues con esto se trajo el Plan Colombia, que era pues fortalecer y combatir el narcotráfico, aunque a través de mecanismos que generó más violencia y la lucha pues contra estos grupos armados y la erradicación pues de estos cultivos ilícitos, y a un alto costo social, que fueron pues desplazamientos masivos a causa pues de esta militarización que afectó pues lo que históricamente le ha faltado a Colombia y lo cual le han marcado su lucha, que es la cohesión social, esa cohesión que busca quitar el dogma de las clases sociales, de pobres, ricos o las élites que controlan el país. Entonces que no han permitido un avance real de la sociedad colombiana, más allá de sus élites y más allá de algunos empresarios que en su mayoría son los más grandes del país, porque las pequeñas o medianas empresas no logran mover estos hilos y son olvidadas históricamente. Entonces, pues esa historia de cohesión social entre las diferentes áreas de la sociedad, rurales, entre áreas urbanas y las clases políticas predominantes, que no buscan esa cohesión social que en mi parecer busca busca el bienestar común de toda la sociedad colombiana, y debería ser el hito que deberíamos lograr.
esa cohesión entre toda la sociedad colombiana para lograr un avance real y significativo en, en reducir la pobreza, en aumentar los niveles de escolaridad y aumentar la calidad de la educación colombiana. Entonces, pues, volviendo al tema, en estos eventos sentaron pues las bases para lo que sería el siglo XXI en Colombia, un periodo marcado pues por tensiones entre la seguridad y el desarrollo social. Vamos a hablar sobre pues los cambios significativos que se vivieron a lo largo de este periodo, que vamos a enmarcarlo como un periodo de reelecciones que constitucionalmente estaba mal visto o no estaba concebida en la Constitución, que se dio entre el 2002 y el 2018, enmarcada en la seguridad democrática, que hablaremos pues sobre el presidente Álvaro Uribe Vélez, el cual su mandato se extendió desde el 2002 hasta el 2010, gracias a su política de seguridad democrática que transformó pues la percepción de este conflicto armado. Eh, Se logró disminuir pues la influencia de estos grupos terroristas armados como las FARC, el ELN, EPL, entre otras, en áreas estratégicas e históricamente dominadas por ellos, pero pues a un alto costo, con una estrategia que polarizó al país, lo cual pues genera esa pérdida de la cohesión social y enfrenta más hacia extremas políticas de, sí, de enfoques hacia lo militar olvidándose de las soluciones sociales. Entonces, pues son políticas que marcaron una desgarradora etapa en la historia de Colombia, las cuales pudieron haber sido un éxito si se hubiera tenido en cuenta la población civil y el impacto social que éste iba a tener, y pues dejando estas cicatrices profundas en las comunidades. La reelección inmediata, como ya decíamos, permitida pues por una reforma constitucional que consolidó ese liderazgo centralizado, lo cual va en contra nuevamente de la Constitución y pues de la cohesión social que se quería lograr con la Constitución. No es solamente la Constitución, sino sobre la historia de Colombia, la cual buscaba descentralizar ese poder hegemónico de Bogotá. Entonces, pues se violó en gran medida la Constitución del 91, ya que se, se fue hacia extremos que no debió irse. Em, este periodo pues sentó pues las bases para los acuerdos de paz posterior. ¿Por qué decimos esto? Porque el ministro de Defensa de ese gobierno, Juan Manuel Santos, fue el que precedió esa reelección histórica de Álvaro Uribe Vélez, la cual pues él quería extender, pero para política, política, no se concretó, ya que se llegó a incumplir o caer en vicios legales, los cuales no permitieron esa reelección. Entonces, pues ese liderato pasó hacia su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, el cual pues había dado golpes significativos en, en la lucha contra las FARC, el cual posteriormente pues buscó una audaz reconciliación, permitiendo pues la desmovilización de las FARC, implementando algunos acuerdos que se llevaron pues con obstáculos significativos, desde el incumplimiento estatal hasta las resistencias políticas sociales posteriores a la firma del tratado, del acuerdo. La paz sigue siendo pues un camino en construcción, pero este acuerdo marcó un punto crucial en la historia del país, generando movimientos alternativos, por así decirlo, entre ellos pues líderes políticos alternativos, comunidades indígenas y afrodescendientes. Eh, Esto en cierta medida ya se venía haciendo y pues
iba avanzando, pero se dio un paso hacia los extremos, lo cual, como recalco, genera esa polarización esa pérdida del enfoque de la Constitución del 91 hacia una participación colectiva de todas las áreas de la sociedad colombiana. Entonces, pues en los últimos años en Colombia se ha visto ese auge de esos movimientos alternativos que buscan pues esa representación más inclusiva, em, de comunidades que históricamente han sido marginadas, promoviendo pues la visión de un país más plural y diversista, pero no se logra como tal porque se centra solamente en esas comunidades y se olvidan las demás. Y es lo que no se debe hacer para pues lograr esa cohesión social que tanto queremos. Enmarcando esto en la inmigración también venezolana, que desafió o aún desafía la capacidad del país para integrar pues millones de personas que no solamente son venezolanos, muchos son colombianos retornados, eh, y pues colombianos que han respondido con solidaridad hacia esta migración del vecino país. Las tensiones en el mercado laboral y la presión sobre servicios públicos han evidenciado la necesidad de políticas de integración más robustas, las cuales pues anteriormente no eran tenidas en cuenta. Posteriormente pues hablaremos ahora de la pandemia del COVID-19 y pues cómo sacudió al mundo y a Colombia. Colombia que no fue la excepción. Las desigualdades sociales pues se profundizaron, llevando a una polarización mayor, surgiendo pues actos de algunas partes de solidaridad y resiliencia. Las políticas de emergencia pues demostraron las limitaciones del sistema, pero dejaron pues lecciones importantes para enfrentar futuras crisis. Ahora hablaremos sobre ese giro abrupto, podría decirse, hacia la izquierda, la cual trajo consigo políticas bastante, como decirlo, no acertadas, dando prioridades pues nacionalistas hacia la justicia social y ambiental, aunque generando pues esperanza en muchos, en millones. Ha enfrentado resistencia pues en sectores tradicionales. Podemos decir que Colombia ha atravesado pues transformaciones profundas desde la creación de la Constitución, y pues cada etapa de esta historia nos muestra un país dividido, aunque resiliente, dividido, y también pues lleno de desafíos por superar. La identidad colombiana no es estática, es cambiante, se reinventa constantemente frente a los retos. Ahora pues el reto es consolidar una nación inclusiva, cohesionada, equitativa, que piense en el bienestar común, en el bienestar propio, pero que logre esa cohesión y que logre que la mayoría de la población. La historia de Colombia no es solo la de su conflicto, sino también pues la de su capacidad de transformarse y construir un mejor futuro. Eso debería ser ese debería ser o es la premisa de la Constitución del 91 y de todas esas áreas olvidadas de la población colombiana, la cual debe ser escuchada desde todas las perspectivas, no solamente desde una, juzgando a las demás, sino teniendo en cuenta a toda la población y todas las necesidades y derechos que tiene toda la población colombiana desde todos sus sectores, desde los más vulnerables, pobres, eh, etnias, hasta sus zonas urbanas más consolidadas, las cuales aún sufren de necesidades, no son áreas desarrolladas. Entonces, pues esa es la premisa, la cohesión social, la cual debe lograr Colombia. Gracias pues por acompañarme en este recorrido
y los invito a reflexionar sobre nuestra historia, construyendo juntos un país el cual todos soñamos, en paz y aprovechando sus riquezas naturales, sus riquezas en los suelos, en el turismo, en la agricultura. Veámoslo desde un punto de vista multicultural, no solamente ecológico, no solamente extractivista, sino desde un punto de vista global en el cual todos los colombianos tienen el derecho al trabajo, el derecho a una vida digna. Entonces, pues debemos tener en cuenta todas las poblaciones, no solamente algunas o excluir algunas, incluir a otras, sino a todas, tener en cuenta a todas las poblaciones y sectores de Colombia. Muchas gracias y éxitos.